Gracias, oh Dios, porque las palabras que tú traes son vida y es lo que clamamos esta mañana. Señor, que las palabras tuyas sean las que sean oídas al interior de nuestro corazón. Que nos hables no conforme a los deseos ni a los ídolos que podamos tener, sino que nos hables conforme a las palabras que nos lleven a buscarte, que nos lleven a desearte, que nos lleven, oh Dios de los cielos, a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Esas palabras que nos lleven a entender, oh Dios, por la luz tuya, Señor, que aquí en la tierra, Dios, estamos de paso. Dios, que nuestra ciudadanía no es de aquí, es celestial, oh Rey de los cielos, de donde también esperamos la manifestación gloriosa tuya, tu regreso precioso por nosotros. Padre, te bendecimos, ponemos tu palabra esta mañana en tus manos con gratitud de nuestro corazón. Gracias en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga en esta preciosa mañana y nos llene de su preciosa presencia y toque las fibras más íntimas de nuestro corazón con su espíritu, para que Él sea el anhelo más profundo que haya en nuestras vidas, para que Él nos lleve a una comunión íntima y nos haga conscientes de su amor, de su bondad, de su misericordia extraordinaria sobre cada uno de nosotros. Le invito para que se ubique en su Biblia en Filipenses capítulo número 1 en el versículo número 27. Filipenses capítulo número 1 verso 27. La semana anterior estuvimos abordando un tema en el Salmo 115 acerca de que no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Estuvimos viendo y cavando que todo lo que Dios hace no es para la exaltación del hombre. Todo lo que Dios hace es para exaltar lo que Él es en tu vida. Es para exaltar su grandeza, es para exaltar su señorío, es para exaltar su poder, sus atributos, todo lo majestuoso y lo extraordinario que Él es. Cuando nosotros miramos aspectos de la palabra, tenemos que entender que a veces lo que pareciera lógico y evidente, lo que tendría que darse como de manera natural, como consecuencia de, cuando lo llevamos a la vida particular, nos damos cuenta que a veces eso que debiera de ser lógico y que debiera de darse, muchas veces no acontece en el corazón humano y en la vida de una persona que está buscando al creyente, porque el creyente fue dispuesto por Dios de una manera especial y ha hecho una radiografía del Señor a través de toda su palabra, y a través de toda la palabra el Señor nos ha mostrado su amor y con su amor nos ha hecho una invitación: ámame, una y otra vez. Deuteronomio una y otra vez en el resumen que está haciendo de el transitar estos 40 años en el desierto, Moisés, una y otra vez el Señor está recordando a Israel las palabras del Señor. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios, que le sirvas. Y una y otra vez está repitiendo eso. Y cuando nosotros escuchamos que ames a Dios, nosotros relacionamos como que es algo lógico que se tiene que dar. Y es lo que Dios desea establecer en su pueblo, un pueblo que se volque en amor por Él. Pero lo que debiera de ser lógico es lo que no sucede en el pueblo de Dios, lo que debiera de ser lo normal, ¿cierto? Si le vas a servir al Señor, es consecuencia de amar a Dios. Y entonces se supone que ya debes amar a Dios, empieza a servirle al Señor. El asunto es que muchas veces servimos al Señor y tenemos un gran vacío en el inicio, en la raíz, en el origen, en ese amar al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y por eso Dios una y otra vez nos va probando. Y lo que Dios va probando en nuestro corazón, no olvide que el que necesita saber lo que hay en nuestro corazón no es Dios, Él lo sabe todo. Es más, Él sabe, como dijo el salmista,
que no está todavía la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que voy a decir. Él conoce mi sentarme y mi levantarme. Él sabe todo de mí. El que no sabe todo de mí soy yo. Y por eso se hace necesario que Dios pruebe mi corazón. Y lo prueba para hacerme consciente de lo que hay como vacío en mi corazón, para que yo caiga postrado delante de Él y pueda clamar: Señor, libértame de todas estas cosas que pueden terminar siendo una apariencia dentro de mi vida y una apariencia dentro de mi corazón, una apariencia dentro de mi caminar. Dios me prueba para purificarme, pero para purificarme en esa relación con Él, porque esa relación con Él es la que permanentemente se fractura nuestro caminar, y es lo que permanentemente está fracturado en la iglesia, en el pueblo de Dios. Por eso muchas veces encontramos un pueblo que no está viviendo la plenitud de Dios, que no está viviendo una llenura en su corazón del Señor. Es un pueblo que muchas veces tiene un clamor en el corazón: yo creo en Dios, pero habrá alguien más que me pueda ayudar. Ese es el clamor del corazón de la iglesia, ¿cierto? O sea, que en cierta manera Él está diciendo como que Dios no es suficiente para llenarme, como que Dios no es suficiente para fortalecerme, como que Dios no es suficiente para sustentar mi vida. Por eso Dios va probando mi corazón, para irme dejando ver dónde está puesto mi corazón, para desarraigarlo de esas cosas, para desarraigarlo de aquello en lo que el corazón se ha fijado, en lo que ha echado raíces, para irme acercando hacia Él. Todo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario fue para acercarme hacia Él. Más que llevarme a sus manos, el deseo de Dios es llevarme hacia su corazón. Él, allí en la cruz del Calvario, dice que abrió un camino nuevo, pero ese camino es un camino directo a su corazón. Y la iglesia muchas veces hemos querido ir en muchas direcciones en pos de Dios, pero muchas veces hemos resistido ir al camino que Dios propuso para nuestras vidas. Un camino directo a su corazón, un camino directo hacia donde Él se convierta en ese deseo, en esa ambición, en ese anhelo profundo de mi corazón. Y cuando podemos empezar a experimentar esto, vamos a entender que entonces Dios prueba mi corazón para llevarme a una realidad, o para confrontar una realidad. Es: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida momento a momento? Y mire la pregunta, lo clara. No es qué lugar ocupa Dios en tu vida en los cultos, porque tal vez mientras estamos reunidos te dispones para que en el tiempo en el que estamos reunidos, pues todo tu ser esté enfocado ¿hacia quién? Hacia el Señor. No, la pregunta es: ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida momento a momento, instante a instante, circunstancia tras circunstancia, situación tras situación, segundo tras segundo? ¿Qué lugar está ocupando Dios dentro de mi corazón? Leíamos la semana pasada algo que empezó a percibir Naamán, que fue lo que le llevó como mensaje al rey Asuero, cuando él dice: en medio de nosotros hay un pueblo esparcido, pero este pueblo vive diferente a nosotros. Sus leyes son diferentes a las de todos los demás pueblos. Acompáñenme, allí lo leemos un momento. Esther, capítulo número 3, versículo número 8. Este Naamán identifica o ve algo diferente en este pueblo, algo que se está notando en este pueblo, que está pesando en el corazón. Esther 3:8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. ¿Cierto? Miren lo hermoso. ¿Por cuántos lugares nos ha distribuido Dios en Manizales? ¿Cierto? Podemos estar aquí reunidos esta mañana, pero ¿en cuántos lugares Dios nos ha puesto? ¿Y en cuántos lugares nos ha esparcido durante toda esta semana? ¿Cuántos lugares nos ha permitido el Señor visitar, movernos y estar? Y mire lo que dice acá: y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Mire lo hermoso. ¿Se da cuenta?
de todo pueblo. O sea, no es que copió las leyes del vecino, no es que quiere tener las leyes de los que tienen los americanos, o no quiere tener las leyes de los alemanes porque le parezcan más justas. No, es un pueblo que tiene una ley diferente en su corazón. Miren lo hermoso. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos ¿qué? Vivir. Olviden. ¿Qué era lo que tenía en mente Naamán? Hay un pueblo, pero este pueblo está viviendo, y no está viviendo para darle honor al rey Asuero. De manera que si ese pueblo no vive para honrarlo a usted, ¿de qué le sirve? Si ese pueblo está viviendo es para honrar a su Dios. ¿Qué no entendía Naamán del pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios fue constituido para honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, donde quiera que sea puesto, donde quiera que sea llevado. ¿Quién no entendió Nabucodonosor? Un escenario similar. Mandó llamar a 3 hombres como Sadrach, Mesach y Abednego, y dices: ¿por qué no te has inclinado a la orden que yo di? ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Nosotros tenemos un Dios y sabemos que Él es poderoso para librarnos, pero si así no lo hiciera, sepa, oh rey, que igual vamos a honrar a Dios. Y aquel día otra vez hubo un mensaje contundente. Estaban ellos en medio de Babilonia, pero no eran las leyes de Babilonia las que gobernaban su corazón. No eran las leyes de Babilonia. No eran las leyes de Persia las que gobernó el pueblo de Dios, no eran las leyes de Babilonia las que les gobernaron. Estamos aquí para hacer algo, para que en nosotros sea magnificado el nombre de Cristo. Para que en nosotros sea magnificado. Cuando hablamos de magnificar, no estamos hablando de que yo pueda añadirle algo a Dios. Porque ¿qué se le puede añadir a Dios si Él tiene toda la grandeza? Él es el Todopoderoso. No hay nada que nosotros podamos hacer que haga más grande el nombre del Señor. No hay nada. Él es absolutamente todo. Pero es muy diferente cuando en mi vida se empieza a expresar todo lo importante y todo lo que Él vale para mí. Ahí es donde estamos hablando de esa magnificencia. Entonces vayan conmigo ahí a Filipenses, en el capítulo número 1. Filipenses, capítulo número 1, versículo número 27. 1:27. Nosotros hemos sido llamados y escogidos por Dios para vivir conforme al propósito de Dios. Por eso escudriñamos la palabra. Por eso buscamos a Dios en oración, para que Dios nos permita conocer y entender. Porque el que conoció y el que entendió, este es el que lleva fruto, dice la palabra de Dios. Entonces mire lo que dice el verso 27 en este consejo del apóstol Pablo, un consejo contundente. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Amados, esto no es letra, es vida. De donde Dios nos quiere sacar. La letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica en nosotros. Dios nos quiere llevar a un mundo donde haya vida. Solamente es que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y me llama mucho la atención la palabra que utiliza acá, porque utiliza la palabra digno. Y la palabra digno en el original da la imagen de una balanza de las antiguas. De pronto algunos la conocieron. Era como un palito en el centro y tiene al lado y lado 2 cositas, ¿cierto? Que en una se ponía un peso y en la otra se igualaba, de manera que el peso exacto daba cuando se nivelaba. Si se inclinaba a algún lugar, entonces en uno de los dos había falta de peso. Y la palabra digno significa que hay una balanza puesta en nuestras vidas. En un lado de la balanza está el propósito de Dios, y en el otro lado de la balanza es cómo estoy viviendo ese propósito. Por eso dice que os comportéis como es que digno del Señor. O sea, que su balanza no esté que el propósito de Dios es uno y su vida esté lejos
de lo que Dios determinó como propósito en su vida. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Miren lo hermoso. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, porque era que veíamos hace poco, tenemos un llamado a vivir delante de Dios. Que Zacarías vivía delante de Dios en el templo y que Elizabeth vivía delante de Dios y estaba ¿dónde? En su casa. Es un vivir delante de Dios. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, miren lo hermoso, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y aquí aparece en el verso 29 una frase clave en la vida cristiana, y una frase clave dentro de todo lo que vamos a mirar en esta preciosa mañana, porque hay cosas que se le han hecho muy difíciles a la iglesia y al pueblo de Dios, y es entender los momentos de dificultad que se atraviesan. A la iglesia se le hace muy difícil, por eso siempre aparecen los por qué, pero los por qué no buscando que Dios me dé dirección y me enseñe, porque es diferente cuando yo le pregunto a Dios por qué y Él me va a direccionar y yo estoy dispuesto, sino al por qué como un disgusto, porque no me parece como Dios está actuando. Eso es muy diferente, cuando yo siento que Dios no me está tratando como yo me merezco. Y ahora poquito hablaba con alguien y alguien decía, Dios no es justo conmigo, y lo insistía muy fuerte, Dios no es justo conmigo. Entonces lo miré y le dije, amado, ¿tú deseas que Dios sea justo contigo? Me dijo, sí. Le digo, si Dios es justo contigo, tiene que hacerte polvo y dejarte hecho ceniza, porque la Escritura dice que Dios no nos ha tratado ni nos ha pagado conforme a la multitud de nuestros pecados. O sea, si Dios realmente fuera justo contigo, te tendría que dejar hecho polvo. Y entonces ya se frenó, y eso nos da cuenta, eso nos lleva a pensar en nuestro corazón. Claro, es que el que ha sido injusto en todo esto soy yo. El bien dispuesto hacia quién, hacia el Señor, hacia el deseo del corazón de Dios para mi vida. Entonces se nos hace difícil entender situaciones donde Dios está puliendo nuestro carácter, nuestra vida, y está puliendo nuestra fe para que en nosotros sea magnificado Cristo, para que en nosotros sobresalga ¿quién? Es la vida de Cristo como el máximo tesoro de nuestro corazón y de nuestras vidas. Entonces lee ahora sí conmigo el verso 29 y te vas a encontrar dos cosas que nos han sido concedidas. La primera la queremos abrazar, la segunda no, porque dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. La primera, que creáis en ¿quién? En Él. Miren lo hermoso, es un don de Dios que creamos en Él, es una gracia, es una misericordia, es una bondad extraordinaria. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Se nos ha concedido ¿qué? Creer. ¿Por causa de quién? De Cristo. Pero miren lo otro que se nos concedió, y ese es el que no es atractivo, sino también que padezcáis por Él. Y ahí es donde ya no es atractivo para nuestro corazón. Nos es atractivo la primera parte, la de creer, y en todo lo que se ha desvirtuado del creer para arrebatar y tomar cantidad de cosas que no nos han sido otorgadas, nuestro corazón termina desviándose muchas veces. Pero aquí nos ha sido dada una fe para buscar a Dios, para que nuestros ojos estén puestos en Él. Pero también se nos ha concedido otra cosa, que también
padezcáis por quién, que también padezcáis por él. Como creyentes, nosotros necesitamos entender los propósitos que Dios está manifestando en medio de las circunstancias que nos permite vivir. Hay cosas que Dios está formando en nosotros que muchas veces requieren de momentos dolorosos en nuestras vidas, ¿cierto? A veces la doctrina de la prosperidad evidencia que si soy hijo de Dios no tengo por qué atravesar ciertas situaciones, ¿cierto? Y muchas veces se dice que si estoy enfermo, entonces es porque estoy fuera de la voluntad del Señor, y son cosas para revisar delante de Dios. Hay enfermedad que vino por consecuencia del pecado. Si ese es un asunto, hay que revisarlo delante de Dios para buscar a Dios en arrepentimiento. Pero hay otras situaciones donde Dios ha permitido situaciones de salud en nuestras vidas para tratar áreas de nuestro corazón. Recuerda que Pablo oró 3 veces al Señor porque Dios lo sanara, y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en quién? En tu debilidad. Era Pablo un hombre al que el Señor había formado en fe. Él, al terminar sus días, dijo: he peleado la buena batalla de la fe, ¿cierto? Pero mire que él entendió que había momentos en los que Dios quería sanar a una persona, pero había momentos donde Dios le iba a dejar cierta aflicción. Mire que él tiene un discípulo al que él quiere y él se considera como su padre, y él lo mira a él como su hijo, Timoteo. Y cuando le envía a Timoteo, le dice que no olvide tomar el vino que tiene que tomar a causa de sus problemas estomacales. Venga, ¿y por qué entonces no fue y reprendió la enfermedad, y no fue y oró por él, y no fue, ¿cierto? Entendió que habían situaciones que Dios estaba permitiendo en la vida de Timoteo que eran necesarias también para tratar con la vida de quién, con la vida de Timoteo. La palabra de Dios habla de Eliseo, un hombre que recibió una porción muy especial del Señor, pero dice que enfermó Eliseo y se murió de la enfermedad que le dio. Y fue un hombre al que el Señor usó en milagros extraordinarios. Es más, donde enterraron a Eliseo, después cayó un soldado y aún esos huesos todavía estaban traspasados de Dios, y Dios levantó a ese muerto, ¿cierto? Pero mire, con todo eso Dios no impidió ni que enfermara, ni que se muriera de la enfermedad que le dio. Entonces todo eso nos permite ir entendiendo circunstancias que necesitamos aprender. No olviden, si son situaciones porque estás pecando, hay que arrepentirse, ¿cierto? Pero cuando son situaciones en la búsqueda de Dios, es buscar en Dios como Dios está buscando que su nombre sea magnificado. ¿En quién? En mí. Que su nombre sea magnificado en mi corazón. Primera de Pedro 5, 10 y 11, mira lo que dice. Mas el Dios de toda gracia, qué hermoso, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire lo hermoso. ¿Qué derramó Dios? ¿Cuánta gracia? Toda. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira lo hermoso. Después que hayáis padecido un poco de qué. Ay, mire lo tremendo. O sea que sí puede Dios permitir esas situaciones aflictivas porque tienen un propósito. No olvide que Cristo sea magnificado en quién, en mí. Ahorita vamos a ir aclarándolo más hacia dónde nos dirige esto. Dice, Él mismo, con esas situaciones en las que Dios me permite padecer, ¿qué está haciendo? Mire lo que Dios está haciendo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo Dios? Nivelando la balanza. Por un lado está el propósito de Dios, y por el otro lado Dios está nivelando nuestras vidas para que estén alineadas con ese propósito. ¿Qué dijo Pablo antes? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que es de lo que tantas veces
se ha distanciado la iglesia del Señor. Y se ha distanciado porque vivimos letra, pero vivimos muchas veces lejos de la realidad de este evangelio. Y lejos de la realidad de esta vida a la que Dios quiere traer nuestro corazón y nuestras vidas. Miren lo que dice Hechos 5, 40 y 42. Una cosa es padecer como malhechor y otra cosa es padecer como una persona que está en la búsqueda del Señor. Y dice Hechos 5:40, respecto a lo que empezaron a vivir los apóstoles al comienzo. Y dice el 40 al 42, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Miren, enfrentaron una afrenta. Los golpearon, los amenazaron para que no hablaran en nombre de ¿quién? En nombre del Señor. Pero me dice el verso 41, ¿qué estaban enfrentando ellos? Una dificultad. Y esa dificultad la estaban enfrentando por causa ¿de quién? De Cristo. Y mira lo hermoso, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo venían? Azotados, los cascaron y venían amenazados. Y salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Miren lo hermoso. Ellos entendieron que esa era una situación que Dios había permitido para que en ellos fuera magnificado el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo estaban enfrentando esa situación? ¡Qué tremendo! Y mira el verso 42. ¿Qué hicieron? Los amenazaron, podían volverlos a llevarlos, a golpearlos, pero en el verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿Se da cuenta que ahora estábamos hablando? ¿Quién es Dios para ti segundo a segundo, instante a instante, circunstancia a circunstancia? Porque hemos hablado que realmente la vida que nosotros tenemos con Dios en el templo es mínima comparada con todo el universo que contempla nuestra vida. Y que Dios se quiere hacer reales en cada momento de nuestras vidas. Que así como Dios desea que este pueblo nos reunamos y celebremos fiesta para Él, así desea Dios que se haga en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el lugar donde estemos, independiente de las circunstancias, independiente de las condiciones, que es lo que vamos a ir ahondando. Esta mañana me venía a la memoria, no recuerdo bien el nombre de lo que les voy a contar, pero hace unos años tengo la oportunidad de ver un testimonio. Y una cosa es cuando yo digo el testimonio de lo que pasó conmigo, y otra cosa es cuando otro cuenta lo que vio en mí. Y este testimonio se trató no de lo que alguien dijo de sí mismo, sino de lo que otro contó, de lo que pasó en esa vida y cómo lo que pasó en esa vida fue tan contundente que me afectó a mí. Y fue el testimonio de uno de los líderes de más alto rango de los testigos de Jehová. No recuerdo si el señor se llamaba el que dio el testimonio, o sea, el que le testificó a este hombre para que fuera un instrumento de Dios para que se convirtiera este testigo de Jehová al Señor, si se llamaba Hilario o si se llamaba Oliverio, no recuerdo el nombre, uno de esos dos. Pero me llama mucho la atención para que miren las circunstancias muy diferentes vividas en la vida real de una persona, y ahora las vamos a mirar en la palabra. Porque dice que este Hilario fue contratado en un edificio para trabajar, un edificio de construcción. Voy a tratar de narrar lo que recuerdo. Pero el que manejaba la obra era este hombre que era uno de los directores de los testigos de Jehová. Ese hombre
en su hablar, en su carácter, tenía mucha dulzura, y esto le producía enojo al testigo de Jehová, le producía enojo. De manera que el testigo de Jehová se percató de que este es cristiano, y voy a hacer todo lo posible para que este reniegue de Dios. Va a hacer todo lo posible. Y empezó a hacer todo lo posible. Él mismo, el que está narrando los hechos, fue el que los hizo. Y él dice: me propuse con Hilario, le subí el sueldo a todos, hice que todos se dieran cuenta que le subí el sueldo, y a Hilario no. Pero Hilario todos los días llegaba más sonriente que todos a trabajar con mucho amor. Y dice, y le empecé a poner trabajo a Hilario más y a todos, pagándole menos. Pero todos los días me carcomía cómo este Hilario trabajaba con tanto amor. Dice que él a propósito iba y ensuciaba las máquinas, y cuando iban a terminar turno le asignaba que trabajara tiempo extra Hilario para que lavara esas máquinas sin pagarle. Y dice, y no había una persona que con mayor gozo fuera a lavar esas máquinas. Y dice, y eso le enfurecía, pero le creaba una inquietud en el corazón. Venga, ¿qué tiene este que es tan fuerte en su corazón que todos mis ataques no hacen que él venga? Y una de las cosas que narra es que en una de esas, como que lo tiró por el tercer piso y cayó abajo Hilario. Él mismo lo tiró por el tercer piso y cayó abajo Hilario. Y Hilario sufrió un accidente muy fuerte y lo hospitalizaron. Ya él con ese asunto se asustó. La demanda que me viene, ¿cuánto dinero tengo que pagar? Hilario le mandó decir desde el hospital: no te preocupes, si me pudiste tirar por ese tercer piso, Dios lo permitió, no te voy a poner ninguna demanda. Y eso le empezó a traspasar el corazón, hasta que él fue a visitar a Hilario a la clínica. Y allí en aquella clínica su corazón fue abierto y se entregó al Señor. Y él afirmaba, decía, salir de una doctrina errónea es sumamente difícil, pero he visto algo tan contundente en este varón que me es imposible no creer en quien él cree. ¿Se da cuenta lo contundente del Evangelio, de lo que estamos hablando aquí? Estaba sufriendo por causa del nombre de Cristo. Él no estaba pensando, allá me la montó el jefe. Él estaba pensando, ¿cómo puede esto ser útil a la causa de Cristo? Toda esta humillación, ¿cómo puede engrandecer en mí el nombre de Cristo? ¿Se da cuenta? Ya no estamos hablando ahí de cristianos peso pluma, que no hacen sino quejarse y chillarse en todo lugar. Se quejan de la familia, se quejan del trabajo, se quejan de la salud, se quejan de la economía. No. Estamos hablando de hombres y mujeres donde Cristo empezó a tener un peso diferente en su corazón. De gente que tiene los ojos puestos en el cielo, dejó de mirarse a sí misma para lamentarse de su condición y para buscar los deseos de su propio corazón. Ahora su mirada está levantada para mirar al Señor, para mirar al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Vaya a Filipenses 1:12, por favor, conmigo. Filipenses. Lea por favor primero conmigo Filipenses 1:20. 1:20. Lo vamos a devolver un poquito porque Pablo les dijo: compórtense como es digno del Evangelio. Pero lo que yo les estoy diciendo no es letra muerta. Lo que yo les estoy diciendo es lo que Dios ha grabado en mi corazón, a lo que Dios me ha llevado a vivir. Por eso nos devolvemos un poco. Dice en el verso 20: conforme a mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será, ¿qué? Magnificado, ¿quién? Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por qué. Le pregunto, ¿ese magnificado lo vimos en Hilario? Será magnificado. Él no estaba pensando en él, en que yo sufro mucho, en que me la montaron, en que este jefe es injusto. ¿Qué querrá el Señor con esto? Este no tiene ni idea de lo que es el amor, y Dios me trajo aquí para que lo conozca. ¡Ay, qué poderoso! ¿Cierto? Eso ya no son palabras memorizadas, ¿cierto? Ya no son palabras memorizadas. No olvide, se te han conseguido dos cosas: creer y padecer por la causa de Cristo, ¿cierto? Lo que pasa es que la iglesia de hoy en día, ¿cierto? La iglesia, en cierta manera, como ha sido muy permeada por el mundo, en cierta manera se ha vuelto como el mundo. Si usted mira, hoy el mundo y los jóvenes decaen con mucha facilidad, porque cualquier problema los derrumba y les quita las ganas de vivir. Cualquier bobada, ¿sí o no? Un joven no quiere vivir porque le rayó el celular. Ahí está. Se le perdió la gana de vivir, no quiere bañarse, está desmotivado por una bobada, ¿sí o no? Y uno dice, ¡ih! Pero cómo son de tontos, de ignorantes, por una bobada de esas, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿por cuántas bobadas está la iglesia en lo mismo? Ay, llevo 20 años orándole a Dios por un trabajo y no me lo ha dado. ¿Y le ha faltado algo? ¿No se ha glorificado Dios en estos 20 años en los que no has tenido trabajo? El asunto es, ¿qué es lo que está permeando tu corazón? ¿Qué es lo que está pesando dentro de tu vida? ¿Qué es lo que está realmente estremeciendo tu corazón? ¿Qué es lo que realmente pesa dentro de ti? Porque ¿qué dijo Pablo? Estoy en esta cárcel, porque él está hablando desde la cárcel, escribió la carta a los filipenses. Y estoy diciendo, yo tengo la esperanza de que Dios me pueda dar libertad. Pero también Dios puede dejar que me muera en esta cárcel. Pero sea que me dé vida, o sea que me permita morir, yo estoy aquí es para que Cristo sea engrandecido en mi vida. ¡Ay, qué hermoso! ¿Se da cuenta? Yo estoy en este lugar es para que Cristo sea engrandecido en mí, sea magnificado en mi corazón, sea exaltado, ¿cierto? ¿Cuánto hizo estremecer el corazón de ese testigo de Jehová la vida de Hilario? ¿Sí o no? O sea, venga, ¿quién es el amo de este? Que las cosas mías no le hacen meña. ¿Y quién es el Señor de este? Que mis golpes no le dejan que me responda. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el amor de este? Indiscutiblemente, ese testigo de Jehová había leído la Biblia, pero ahora la está viendo en vivo. Ahora la está leyendo. No está Hilario con un lenguaje religioso, sino está con una vida práctica en su caminar, predicando más fuerte, ¿cierto? Como dijo un hombre, creo que se llamaba Francisco de Asís, que envió un poco de discípulos a predicar. Vayan, prediquen de Cristo, y si es necesario, hablan. Esas son palabras mayores, ¿cierto? Ya no estamos hablando de lo que dice la Escritura: este pueblo de labios me honra, y su corazón está ¿qué? Mas su corazón está lejos de mí. Entonces devuelva hacia el verso 12. Mire desde donde está hablando Pablo. Pablo no está hablando irrealidades, Pablo no está hablando un mundo ficticio, no estamos hablando de un mundo imaginario. Pablo dice en el verso 12, ¿dónde está Pablo? Encarcelado. ¿Por qué está encarcelado? No está encarcelado por malhechor, está encarcelado por predicar el evangelio ¿de quién? Por Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te oprimen a ti en diferentes lugares? ¿Porque ven en ti el carácter, la vida, el amor que tienes por Cristo? ¿O por qué razón? Dice acá, verso 12:
1:12 de Filipenses. Quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de ¿quién? Ay, mire, él no está diciendo, ay, me metieron a la cárcel, qué lamento, oren por mí, qué le pasará al Señor, se olvidó de mí. No, él está diciendo, aquí estoy en esta cárcel, pero yo sé que aquí me tiene Dios con un propósito, que en mí se ha magnificado ¿quién? El día que me saquen de esta cárcel, ninguno de los guardias que pasó por aquí va a decir que no percibieron algo de Cristo. Que no se conviertan o no sean sensibles. No es mi tarea. Mi tarea es que estoy acá y estar en esta cárcel ha redundado para el progreso del evangelio, ¿sí o no? Él estaba pensando en su causa. ¿En qué él estaba pensando? Señor, me permitiste enfermarme, me hospitalizaron. Ay, Señor, 15 días hospitalizado, Señor. Qué diferente, Señor. 15 días me trajiste aquí. ¿Y cuántos me has pasado? Todas las noches me cambiaron el enfermo de lado. Me trajiste aquí para que esta situación es para la causa tuya, no para la mía. O sea, aquí esto no es por causa de que yo esté aliviado, esto es por causa de que hay muchos que necesitan oír de Cristo. Y ver a Cristo, y percibir a Cristo. Ah, ¿se da cuenta? Cómo superficialmente estamos viviendo. Estamos centrados en nuestra causa, estamos buscando en lo que a mí me duele, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Mi lamento es por mí. Ese es el lamento de la iglesia. No tengo, me falta, no alcanzo, una cantidad de cosas. Y la iglesia, para compensar eso, se ha venido a decirle, no, si tú puedes, desata el varón que hay en ti, tú eres un campeón, tú eres un valiente, tú todo lo puedes lograr, ¿sí o no? Y lo está poniendo en un voladero más peligroso, porque cuando menos pienses, ese se va a impulsar por ahí para saltar de más arriba, para darse un golpe más duro, ¿cierto? Para darse un golpe más duro, más fuerte dentro de su caminar. Verso número 13, mire lo hermoso. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Mire, donde vaya, me han llevado a juicio, y en el juicio allá se ha dado testimonio. Recuerda que estuvo por allá delante de el rey Agripa, y cada que estaba en un tribunal volvía y daba el testimonio cómo se le apareció Cristo en su camino, y cómo yo perseguía a la iglesia, y cómo yo era un ciego, un tonto, un torpe, y se me apareció Cristo, y ahora vivo para Cristo. Y ahora también lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿qué? De Cristo Jesús. Mire el verso 14. Y mire lo hermoso de esto. Mire que esto es otro tipo de predicación, ya no es letra. Porque mire lo que dice el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, viendo el lamento de Pablo, ¿qué dice ahí? Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Mire, ellos no se pusieron a lamentarse por la prisión de Pablo, por la enfermedad, por la escasez, por lo que le estaba ocurriendo. Cobraron fue ánimo. ¿Cómo estaba de firme Pablo? Que cualquiera que hablaba con él. Alguna vez les compartimos, había una hermana, se me va el nombre, Consuelo, que vivía en el Caribe, y le dio cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Le aplicaban morfina para que soportara el dolor, ¿sí? Y la gente iba a visitarla. Y crea, esa mujer en la condición que estaba ministraba de Dios a todo el que llegaba allá. Crea. La gente llegaba a orar por ella y salían orados por ella. Así era la condición, ¿se da cuenta? Pero la condición no está en una cama, es, ay, ténganme pesar, pobrecito yo, ay, nadie me entiende. No, ella no estaba en esa condición. Por todo y en todo que sea magnificado Cristo. ¿En quién? Cristo en mí. Y crea, usted la veía en esa condición y ya estaba, los últimos días que la pudimos visitar, ya estaba en los huesitos, pero no faltaba la sonrisa.
Y un gloria a Dios que no era un gloria a Dios de labios. Era algo contundente que estaba pasando en el corazón de esta mujer. Otro Hilario, ya no era el Hilario allá en el hospital, sino ahora allá puesto en una cama. Y muchos siendo llevados a ver cómo es la gloria del Señor, cómo es que se vive para Dios. Ella no está viviendo para ella, está viviendo para el Señor, aunque su cuerpo esté afligido. Porque nos han sido concedidas dos cosas: que creamos y que participemos de quién, de las aflicciones, ¿cierto? Donde está siendo perfeccionado. Porque cuando está toda esa aflicción sobre mí y todo lo que brota de mí es exaltación al Señor, cuánto peso de Dios hay en el corazón y en la vida de una persona. Dios es bueno, puede sanarnos, puede levantarnos y fortalecernos. Pero mire lo hermoso de Pablo. Está enseñando a la iglesia dónde está la mirada. Vuelve a leerlo conmigo, verso 14, ¿cierto? Mire lo hermoso. Entra y dice: venga, y usted con esa escasez, y como habla de bonito del Señor, oiga, ¿dónde está su Dios? Ahí está, no me falta nada. Agua panelita por la mañana, caldito con sal al almuerzo, repito, agua panelita por la noche. Pero Él es fiel y precioso. Y cualquiera tiene que preguntar: venga, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es esto tan contundente que usted no está esperando? Usted no está esperando quejarse, que está utilizando eso. Y el que se va pensando: ¿quién es Dios que puede hacer esto tan poderoso en mi corazón? ¿Quién es Dios? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire lo hermoso. Eso sí fortaleció la vida de las personas, porque ya no era escuchando una doctrina, ya era viendo vida establecida en el corazón de las personas. Verso número 15, él dice: te vas a encontrar en el camino este tipo de gentes. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Mire, algunos predican a Cristo por una motivación equivocada, no porque sea el anhelo, ni la pasión, ni el deseo de sus corazones. Tal vez porque tienen ambiciones y utilizan el nombre de Cristo para poder obtener las ambiciones de su corazón. Hay unos que predican así, dice. Y hay otros que predican de buena ¿qué? De buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y aún ¿qué? Me gozaré. Ahora, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por qué. Y se vienen con esta porción tan poderosa, porque mire, Pablo está diciendo: Cristo para mí no es un cuento, no es una historia, no es una fábula. Y dice: ¿por qué estoy entendiendo que yo fui puesto para glorificar a Cristo? Porque para mí la vida no es estar en la calle o estar en la cárcel. Para mí la vida no es estar con trabajo o sin trabajo. Para mí la vida no es estar con salud o sin salud. Para mí la vida no es estar casado o soltero. Para mí la vida es una persona, Cristo. Por eso dice ahí, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Mire lo hermoso. Él ya dijo: mire, hay gente que predica por contención, otros por amor, pero yo les voy a decir cuál es la razón por la que yo predico, dice Pablo. Porque para mí Cristo es todo. Para mí Cristo es la vida, ¿cierto? ¿Cuántas cosas, como les decía ahora, cree el ser humano que necesita fuera de Dios? Salmo 23 dice: el Señor es mi y
hermoso. Pero hay realidad de eso en el corazón. Porque no olvide que ese nada me faltará no significa que tengas de todo. Ese nada me faltará significa Él es suficiente para mí. Si lo tengo a Él, no me falta nada. ¿Cuántos cristianos están viviendo esa realidad? ¿Cierto? Que no olvide, hay mucha queja dentro del pueblo de Dios. Por todo hay queja. ¿Sí? ¿Qué va a hacer desaparecer la queja? Que yo empiece a entender que es que esta situación, Señor, como venía de bien en la economía y tú, Señor, pero es que es para que en esta situación de escasez tú seas magnificado, para que es que mi honra a ti no sea por interés. Claro, si Dios me bendice, alabo a Dios. Dios no me bendice, se me acabó la alabanza. Es que así a veces vivimos el pueblo de Dios. ¿Sí? La alabanza depende de, pero no es así. Cuando vamos a la realidad, por eso Pablo dijo, he aprendido a vivir cualquiera sea a mí. Sí. Cristo es mi todo cuando tengo abundancia, y Cristo es mi todo cuando tengo escasez. Esas son palabras contundentes para una vida real en el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Cómo una persona puede tener un deseo tan intenso por el Señor, por las cosas de Dios, aún estando en las circunstancias en las que está? ¿Se dan cuenta que las circunstancias no son una excusa? No son una excusa. ¿Sí? Porque siempre nos la pasamos llenos de excusas. El que está joven, yo estoy muy joven, está esperando hacerse viejito, y cuando ya está viejito dice, ¿con qué alientos? Así somos. ¿Sí? Y siempre tenemos una excusa bien tremenda. Pero bendito sea Dios, que hay hermanos que confrontan el corazón con su forma de vida, y que uno dice, wow, yo no me puedo quedar aquí quieto, yo no puedo seguir así frío y distante con el Señor. Dios me llamó para que su presencia, lo que Él es, sea magnificado en ¿quién? Magnificado en mí. Y esta no es la primera vez que aparece esto, y no es la primera vez que Pablo está hablando y expresando un tema que pareciera nuevo dentro de la iglesia. Muchos años atrás, Josué, a puertas de despedirse, habiendo visto todo lo que ocurrió, los hechos portentosos de Dios en Egipto para sacarlos de Egipto, lo que Dios hizo 40 años en el desierto y lo que Dios hizo entregándole la tierra prometida, y a puertas de despedirse le dice algo al pueblo muy triste. ¿Cuántas cosas han visto de Dios? Pero hay algo, su corazón todavía no se decide por Dios, porque Él separa las postrimerías de su vida. Decidan hoy a quién sirváis, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a Jehová. Oiga, tanto tiempo caminando bajo la nube, tanto tiempo viendo hechos de Dios, se da cuenta que lo que pareciera lógico no ha sucedido. Que pareciera lógico que si usted recibió salvación, lo lógico es que ame al Señor. El asunto es que hay un pueblo que dice que recibió salvación, y en lo que más frío está es eso. Cuando el Señor empieza el mensaje de las iglesias de Apocalipsis, el primer mensaje con que abre el Señor a las iglesias es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es lo que el Señor tenía contra ese pueblo. Y se para Josué allá y le dice: decidan ustedes a quién quieren servir. Y aparece algo que explicaba hace poquito a unos hermanos. Les decía, hay cosas en la Biblia que son buenos deseos, no promesas de Dios. Porque Josué se para allí y dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Él está diciendo, mi deseo, mi decisión es servir a Dios. Y el deseo es que mi casa sirva a Dios, porque hay un problema. Yo no puedo decidir por mi esposa.
Yo no puedo decidir por mis hijos. No puedo decidir por ellos, ¿cierto? Que Cristo sea magnificado en mi vida, que ellos vean eso en mi vida. Pero es una decisión personal de quién, personal de cada uno, una decisión particular de cada persona. En cuanto a mí, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y como para mí la vida es Cristo, entonces yo cada situación la vivo es mirando la vida de Cristo. Como esto es para glorificar a Cristo, como esto es para exaltar a Cristo. Y ahora vemos a un Josué allá que dice lo mismo, yo en mi casa. Y en el Salmo 73 encontramos a Asaf diciendo, en cuanto a mí, el buscarte a ti es el bien. Mire que él no dice nosotros, sino ya habla de manera que individual, de manera particular. La razón de vivir es esta, el contentamiento de la vida de una persona es como mis circunstancias son instrumentos para que Cristo sea magnificado en mí. Ese es el contentamiento, ese es el contentamiento en nuestro corazón. La palabra dice contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Ahora, porque Él dijo no te dejaré ni te desampararé. Porque muchas veces no hay contentamiento en las circunstancias, porque no entendemos que las circunstancias fueron dispuestas por Dios para glorificar a Dios, para que en mi vida sea glorificado ¿quién? El Señor, para que en mi vida sea exaltado Dios, para que en mi vida sea proclamado el Señor. Pablo no miraba cómo las circunstancias lo afectaban a él, sino cómo esas circunstancias afectaban la causa de Cristo. Eso es otra forma de ser, muy diferente. Cómo esta circunstancia afecta la vida de quién, afecta la vida de Cristo. Por eso estaba diciendo claramente, mis prisiones han redundado para la obra de quién, para la obra del Evangelio. No entender esto es lo que hace que nos volvamos tierra fértil muchas veces para cantidad de doctrinas que nos llevan a despreciar a Dios y abrazar cantidad de cosas, ¿cierto? Porque muchas veces lo que yo quiero oír en medio de la dificultad es lo que ofrecía una iglesia: pare de sufrir, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero oír en medio de la dificultad. No es como ese sufrimiento puede glorificar a Dios. Eso no es lo que quiero oír. Yo quiero oír es pare de sufrir, ¿cierto? Entonces, en pare de sufrir, entonces ya empiezo a llevarme paños, agua bendita para la casa, que el palito traído de no sé dónde, y empiezo necesariamente a poner mi confianza en una cantidad de cosas. ¿Y a quién terminé despreciando? Porque no entendí para qué era esa circunstancia, no entendí para qué era esa situación en mi caminar. Jeremías, capítulo número 5. Jeremías, capítulo número 5. Versículo número 30. Cuando no entendemos que todas las circunstancias de nuestras vidas están orquestadas para magnificar a Cristo, para que lo que pese en mi corazón sea Cristo, para que lo que vuela en mi vida sea Cristo, para que lo que pese en mí sea Cristo, entonces fácilmente cualquier cosa puede hallar lugar en mi corazón. Miren lo que dice Jeremías capítulo número 5, versículo número 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Sí? Y uno mira esas palabras y no le llaman la atención, y son palabras que Dios mismo está trayendo, es lo que Dios está viendo, es lo que Dios está observando. Y dice el verso 31, mire que no está hablando de un pueblo extraño, sino dice, lo que está aconteciendo feo está aconteciendo es en mi pueblo, dentro de mi iglesia, en la vida de mis hijos. Porque dice,
Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por manos de ¿quién? Ellos daban las indicaciones y los sacerdotes hacían conforme las indicaciones. Pero lo terrible no era eso. Mire lo que dice la escritura. Y mi pueblo, eso es lo que a mí me gustó. A mí me llamó la atención eso, ¿cierto? Me llamó la atención eso. Un pastor lloraba quebrantado delante del Señor, muy quebrantado delante de Dios, porque llevaba un proceso como de 20 años en la congregación donde estaba, y su congregación era pequeña, unas 100 personas. 20 años donde el Señor le permitió enseñar de la búsqueda de Dios, y todo su tema fue solo Cristo. Y su vida, el Señor la hizo un ejemplo de eso para la iglesia. De manera que la iglesia no tenía excusa, porque a veces la iglesia nos excusamos es que dicen una cosa y hacen otra. Dios le dio a esa congregación la oportunidad de tener un predicador que vivía, que se veía lo que predicaba en su vida, de manera que no tenían ¿qué? Excusa. Pero un día el Señor le dice: te voy a dejar ver que en estos 20 años la iglesia no ha oído nada, no me ha oído a mí. 20 años. Y el pastor impactado: pero ¿cómo? Si yo los miro y yo los veo y yo los percibo como que están buscando al Señor. Y el Señor le dice: te voy a dejar ver que en estos 20 años no me han oído, no han dispuesto su corazón para oírme. El Señor le da la dirección de que invite a un predicador. Él no lo conocía. Invitó a un predicador por instrucción de Dios. Y ese día el predicador vino y dio una enseñanza acerca del dar para recibir. Los millones que Dios les tenía reservados a la iglesia. Y dice que el pastor de esa iglesia lloraba y lloraba, duró meses llorando en la presencia del Señor por ese pueblo. Dice: nunca había visto a ese pueblo entregarse tanto a algo como se entregó aquel día en esa predicación. Todo el pueblo se volcó a entregar de todo lo que tenía. ¿Por qué se volcó? Porque ese día la ambición que tenía en el corazón fue tocada. 20 años y no habían oído a quién, al Señor. Dios le permite una prueba, y cuando probó Dios su corazón, ¿cómo quedaron? No había nada en el corazón. No había nada en el corazón. Amados, Dios desea hacer algo real y genuino, porque muchas veces, como dice aquí, se predican cosas que nos llevan a ambicionar las cosas de aquí, pero muchas veces eso haya cabida en el corazón, porque eso es lo que la gente está buscando. Como eso es lo que anhelan y lo que desean, entonces se convierte en un fácil gancho para el corazón y para la vida de la persona. Cosa espantosa y fea es hecha ¿dónde? Es hecha en la tierra. Por eso Pablo con mucha claridad les dice que vivan, que su vida viva conforme a una dignidad, a la dignidad del propósito al que han sido llamados, para el que han sido escogidos, para el que han sido puestos por el Señor. No una iglesia que vive tras sus intereses, sino una iglesia cuyo interés es lo que a Dios le interesa, cuyo anhelo es lo que a Dios anhela, ¿cierto? Y a veces miro las predicaciones del Señor en los evangelios y digo: Señor, ayúdanos, porque esta iglesia necesita mucho corazón para ti. Porque uno mira la forma como el Señor enseñaba en los evangelios
Y la forma en como muchos predican de Cristo y uno dice, qué distancia. Y el asunto es como la iglesia termina diciéndole amén a tantas barbaridades que están tan distantes de las palabras de quién, de las palabras del Señor. Terminamos diciéndole amén a tantas cosas, porque tocaron lo que a mí me gusta, ¿sí o no? Lo que me interesa, eso me atrae. Pero Pablo dijo, no, en mí hay un solo interés. ¿Cuál es la motivación que necesitas? Pastor, es que yo necesito que me motive. Algún hermano un día me dijo, pastor, no voy a volver a su iglesia. Yo, hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué les gustó? Dijo, no, en su iglesia uno no lo motivan a echar para adelante. Yo no he escuchado la primera predicación donde usted diga, eche para adelante, levántese. No lo he escuchado, pastor, estoy desmotivado, yo necesito que me motive. Yo le dije, amado, pues este no es el lugar, porque Dios no me levantó como un motivador. Si está esperando que yo lo motive, a lo único que yo lo voy a inspirar, si Dios me da esa gracia, a que busque a Dios con todo su corazón, no más. Porque si Cristo es tu vida, tu esperanza es Cristo, tu fortaleza es Cristo, tu inspiración es Cristo, tu motivación es Cristo, tus anhelos son Cristo, tu deseo es Cristo, tu vida es Cristo. ¿Qué más necesitas? Esa es la iglesia que Dios está buscando. Una iglesia que pueda decir esta realidad: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpito, lo vivo es para la gloria de Él, para la alabanza de su nombre. Vamos a orar en esta mañana. Padre bueno y maravilloso, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana por el infinito amor y misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Porque ciertamente, Padre, nuestro corazón está muy necesitado, Dios, oh Rey de los cielos, de ser tocado por tu presencia y por tu poder, Señor. Porque nosotros no podemos producir el deseo de buscarte, Señor. Eres tú el único que lo puedes producir en nosotros. Nosotros no podemos producir el entendimiento de las circunstancias en las que tú estás operando para libertarme de estar centrado en mí mismo, Señor. Esto solamente tú lo puedes hacer en mi corazón. Esto solamente tú lo puedes hacer en mi vida. Esto solamente tú lo puedes hacer en mi interior, Señor amado. Te clamamos en esta mañana, Señor. Examínanos, como expresó el salmista. Escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, Señor. Tú has dicho: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, pero mi necesidad es que tú seas el que guardes mi corazón, porque yo no sé guardarlo, Señor. Yo no sé cómo negarme a muchas cosas. No sé, oh Dios, pero eres tú, Señor, el que puedes hacer esta obra en nuestro corazón y en nuestra vida. Todo aquello que sucedió en Pablo no era su fuerza o su capacidad, era tu gracia operando en él. Como dijo Pedro, mas el Dios de toda gracia, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, si es necesario, Él mismo os afirme, Él mismo os perfeccione, Él mismo fortalezca y Él mismo os establezca. Señor amado, permítenos entender todas esas circunstancias, Señor, que tú estás permitiendo segundo a segundo nuestras vidas, para que en ella sea magnificado Cristo en mi corazón, para que en ellas sea magnificado Cristo en mi vida, Dios. Hemos visto testimonios en tu palabra como el de Josué, hemos visto testimonios en tu palabra como el de Asaf, testimonios en tu palabra como el de Pablo, que ese magnificar de Cristo en su corazón
que muchos se afirmaran y pudieran decir: yo quiero seguir a Cristo así. No importan mis circunstancias, no importan los tropiezos, no importan las dificultades. Yo quiero seguir a Cristo y que Él sea mi pasión, y que Él sea el anhelo, y que Él sea mi deseo. Que tú manifiestes tu gloria sobre cada una de nuestras vidas, como has dicho tu palabra, Señor. Sobre ti amanecerá el sol de justicia, sobre ti será vista la gloria de Jehová. Señor amado, permítenos entender qué es lo que tú deseas manifestar en medio de las circunstancias buenas o difíciles, Señor, porque no solamente deseas que sea magnificado tu nombre cuando paso momentos difíciles, sino también en los buenos momentos, que Cristo sea magnificado en mi corazón, en mi vida, como expresó Pablo, por vida o por muerte, pero que Cristo sea magnificado en mí, que Él sea exaltado en mi corazón, que Él sea, y que lo que se anuncie en mi vida es que no hay nada más importante, no hay nada más valioso que Cristo para mi corazón. No hay nada más valioso que Cristo para mí, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia de nosotros y libértanos de todas aquellas cosas que nos pudieran alejar de ti, que nos pudieran separar de buscarte, porque a veces creemos que es una simpleza amarte, cuando una y otra vez, Señor precioso, tu pregunta ha sido: ¿qué te he hecho para que no me ames? Señor, arranca esta simpleza de nuestro corazón, esta simpleza que vivimos en las circunstancias, oh Dios de los cielos, donde estamos afanados, Señor, por nosotros, pero no por la causa de Cristo, no por el deseo de tu corazón, no por el deseo tuyo para nuestras vidas, Señor. Hemos visto el ejemplo, Dios de los cielos, de donde hay consuelo en el tiempo presente, el ejemplo de aquel hombre Hilario, Señor amado, donde en sus vidas fue magnificado Cristo, y aún, Señor, sus vidas predicaron más fuerte que sus palabras, Señor. Hemos visto el testimonio de la vida de hombres y mujeres en esta tierra, Señor, en los que esto ha acontecido, y permítenos, Dios, que esto acontezca en nuestro corazón, oh Dios de los cielos. Por eso te clamamos con tu luz, Señor. Alúmbranos, oh Dios de los cielos, porque cómo puede resplandecer mi vida y cómo puede resplandecer mi corazón si estamos apagados en relación contigo, si mi corazón está frío y distante, Señor, si mi corazón, oh Dios de los cielos, está, Señor precioso, distante de la realidad tuya, bendito Dios de los cielos. Por favor, mi Señor, te rogamos en esta preciosa mañana, alumbra nuestro corazón, Señor. Alumbra, Dios de los cielos, Señor, nuestra vida con tu luz maravillosa, porque solo en tu luz tenemos la luz, Señor. Alúmbranos, oh Dios de los cielos, Señor, para que entendamos con el corazón, Señor, cómo todas las cosas pueden obrar para bien, pero para bien de tu propósito, para bien, Señor, de lo que tú deseas establecer y afirmar en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas, Señor. No nos dejes ser simples,